Las Crónicas Regionales es una producción de Estudio Ciudadano que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la primera temporada de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. Hola, soy Alejandro Pujacampos, director de Estudio Ciudadano, y este es el quinto capítulo de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, programa que cuenta con el aporte financiero del Fondo de Medios 2022, lo que nos permite hacer esta primera temporada que estamos dedicando a informar sobre el acontecer regional y relevar, destacar a las personas naturales, a las organizaciones e instituciones sociales, comunitarias, de todo tipo, públicas y privadas, que desempeñan actividades que a veces no tienen toda la atención y la cobertura que merecen. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico contacto@estudiociudadano.cl o al teléfono más 56 98 7 00 44 44 para que nos cuenten lo que están haciendo. Nosotros pondremos nuestros medios a vuestra disposición para ayudarlos a difundir su trabajo. En este quinto capítulo tenemos tres entrevistas. La primera es la realizada por el periodista José Ramón Lizana Godoy a la encargada territorial de O'Higgins de la Fundación Pro Cultura, María Alejandra Gómez Toledo, licenciada en Historia del Arte, con quien conversó para aprender sobre lo que es el patrimonio cultural y cómo se está trabajando en su rescate, conservación y difusión en las distintas localidades donde trabaja esta organización privada relacionándose con las comunidades. En la segunda entrevista, el reportero Fernando Troncoso Quirós entrevistó a Marcelo Medina Arce, operador turístico de la región de O'Higgins, para analizar la actual situación de la oferta turística, los obstáculos para un mejor desarrollo y sus reflexiones sobre qué aspectos deben mejorarse para que el turismo crezca y se convierta en una mejor fuente de recursos para la zona. Y en el último bloque, entrevisté a una joven estudiante de sociología de la Pontificia Universidad Católica, quien ha tenido una interesante experiencia participando en una pasantía internacional en la sede de las Naciones Unidas, desde donde pudo observar cómo se generan las directrices con las que se trabaja en los organismos internacionales, lo que le permite ahora tener una mirada más acabada de cómo se están haciendo las cosas en Chile y en las regiones. Es una entrevista distinta a una joven de nuestra tierra que está en plena formación profesional, proyectándose, como seguramente muchos jóvenes de nuestras 33 comunas quieren hacerlo. Vamos entonces con los contenidos de este quinto capítulo de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. Estás viendo las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Si necesitas cobertura para lo que haces personalmente o con tu grupo social, comunícate con Estudio Ciudadano al mail contacto@estudiociudadano.cl o al WhatsApp más 569 8700 4444. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, la entrevista de Crónicas Regionales. En el capítulo de hoy, o mejor dicho, en la entrevista de hoy estaremos conversando con María Alejandra Gómez Toledo, licenciada en Historia de las Artes de la Universidad de Chile y máster en Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes. María Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Espero que todo esté muy bien. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti también por estar el día de hoy y para hablar de un tema súper importante, el tema del patrimonio regional. Mencionamos también que María Alejandra Gómez hace 6 años está en la Fundación Procultura y vamos a estar hablando de diferentes temas súper interesantes que obviamente están ligados a nuestra región, al patrimonio y otros temas que también vamos a estar desarrollando en esta entrevista. Oye, María Alejandra, te quería preguntar, ¿cómo están trabajando en ámbitos culturales y en el patrimonio regional con la Fundación Procultural en la actualidad? Hoy en día tenemos la maravilla, o mejor dicho, la gracia de tener una región llena de cultura, llena de patrimonios también. ¿Cómo están trabajando ustedes para dar a conocer los diferentes patrimonios, cuidarlos también, protegerlos? Si me puedes contar con respecto a eso, María Alejandra. Sí, mira, en un breve resumen, Fundación Procultura es una institución que se funda el año 2009 de manos de Ilon Kachilak, que es un referente dentro del patrimonio nacional, sobre todo en el ámbito de la fotografía. Ella es fotógrafa y educadora, y también de manos de Alberto Larraín, que es un reconocido médico psiquiatra. Ambos fundan Procultura pensando básicamente en cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes a partir de lo que nos identifica, a partir de lo que somos. Es decir, para nosotros el patrimonio es una herramienta de desarrollo, es una herramienta de o sea, vemos en el patrimonio una oportunidad de desarrollo armónico y desarrollo integral de las personas, ¿ya? Eso es básicamente como nuestro sine qua non, nuestro por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros estamos en prácticamente todo Chile, ya hasta Tierra del Fuego, y también estamos a cargo de un patrimonio de la humanidad, que son las iglesias de Chiloé, ya estamos a cargo también de eso. Y acá en la sexta región, nosotros comenzamos a trabajar el año 2013 en la comuna de Chépica, pero retomamos el trabajo en el año 2017, ya a fines de 2016-2017, cuando yo ingreso a Fundación Procultura. Hoy en día Fundación Procultura está compuesta por más de 75 personas, creo, más todos los colaboradores que trabajan en cada proyecto. Tenemos en cartera más de 180 proyectos, si no mal recuerdo, pero son muchos. Tenemos, en resumen, 4 áreas de trabajo. Uno es la puesta en valor del patrimonio inmueble, es decir, restauraciones de iglesias, de casas, qué sé yo, patrimonio fotográfico propiamente tal, difusión cultural, por ejemplo, en ese ámbito desarrollamos libros, tenemos una completa biblioteca a la que se puede acceder, luego les voy a dar el link donde poder acceder, y desarrollo social. Pero cuando nosotros hablamos de patrimonio, obviamente que, bueno, mucha gente sabrá que lo categorizamos como patrimonio material, inmaterial, ¿no es cierto? Que es súper como práctico para el estudio y la puesta en valor, pero obviamente que entendemos que el patrimonio es un paisaje integral y tú no puedes entender el patrimonio material sin el patrimonio inmaterial. Y eso acá en O'Higgins lo podemos ver en muchos ejemplos, digamos. Eso es básicamente como, bueno, y acá en O'Higgins yo soy encargada territorial y Tobías Acuña es director regional de Fundación Procultura en O'Higgins. Así que el equipo es entre los dos, más la gente que se va sumando por proyecto y que por lo general Perfecto. También son la mayoría de O'Higgins. Perfecto. Cuando hablamos de patrimonio, María Alejandra, sin lugar a dudas, es un tema que da para mucho, la verdad, da para mucho. Y la pregunta que obviamente se me viene a la cabeza en este momento es cómo identificar un lugar. Por ejemplo, tú hablabas de iglesia, hablabas de diferentes cosas también. ¿Cómo saber que ese lugar es un patrimonio histórico dentro de nuestra región? ¿Hay alguna forma de medirlo? ¿Hay alguna forma que te lleva a pensar que esto puede ser patrimonio, un hecho histórico que haya sido importante? ¿Cómo para explicarle a la gente que nos ve, María Alejandra? Mira, la UNESCO
Sí, una definición de patrimonio. En este momento no la recuerdo bien, ya estoy un poco cansada. Pero tenemos una definición que a mí me aparece muy atingente, que es de Ilonka y aparentemente muy sencilla, que dice básicamente, patrimonio es lo que la comunidad ama, lo que uno ama, ¿ya? Entonces al final puede colegir de esa definición aparentemente muy sencilla, que finalmente la primera valoración de un patrimonio o de un paisaje cultural o de una expresión o de un inmueble viene de la propia comunidad, ¿ya? Y la mayoría de las veces, sobre todo yo me he fijado acá en la zona en las zonas rurales, porque eso es otra cosa que no mencioné antes, pero que es importante decirlo. Nosotros nos instalamos en comunidades a trabajar con un plan de trabajo de no mínimo 10 años. Nosotros no hacemos proyectos culturales así como al corto plazo, onda, ir a San Fernando a hacer un proyecto e irnos. Nosotros gestionamos planes de trabajo. Nosotros creemos que por lo menos en 10 años nosotros recién podemos desarrollar nuestro plan de trabajo y de desarrollo patrimonial, ¿ya? Eso entre paréntesis, ¿ya? Porque a veces ocurre que, bueno, no es tema para ahora, pero nosotros pensamos que podemos girar nuestro plan de trabajo por lo menos a 10 años. Por eso en este caso también las municipalidades son agentes súper importantes con los que uno tiene que trabajar, ¿ya? Entonces, volviendo a tu pregunta, la primera valorización que podemos hacer del patrimonio muchas veces viene desde la propia comunidad. Y eso pasa mucho en las zonas rurales, sobre todo, donde a veces la institucionalidad, por rezago o porque no es una comuna prioritaria, etcétera, no llega. Entonces, son las propias personas, las propias comunidades las que empiezan a decir, mira, o a veces pasa que hay típico en todas las comunas un historiador o un aficionado a la historia o una comunidad de feligreses o gente que solamente, por ejemplo, pensemos en Pumanque y sus tradiciones religiosas. ¿Ya? Pumanque, por ejemplo, es una comuna que no tiene ningún patrimonio declarado por Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, no hay una valorización institucional del patrimonio en Pumanque. Pero sí en Pumanque, en este momento el municipio está trabajando su PMC, su Plan Municipal de Cultura, y el patrimonio es una de las herramientas que ellos más están destacando. Y finalmente lo ven también como un eje de desarrollo, por ejemplo. Y finalmente son las propias personas las que con el ejercicio de su fe, con el ejercicio de mantener viva la tradición, han ido, ¿verdad?, perpetuando este patrimonio, en este caso, por ejemplo, el patrimonio de la fe, el patrimonio de sus fiestas religiosas. Entonces ahí tú dices, miren, Pumanque tiene, no sé, como 5 festividades religiosas celebradas en el año y profusamente. Ahí podríamos de pronto entrar, pero con mucho respeto, porque a veces pasa que tampoco todo puede transformarse en un objeto de estudio. Recordemos que finalmente estamos hablando de la fe de las personas o de la forma de vida de las personas. Ya, ese que, bueno, eso también es otro tema, pero en general tenemos estos dos tipos de valorización. La valorización de las personas, primero que todo, la mayoría de las veces, sobre todo en la zona rural, y después viene esta valorización institucional. Por eso es súper importante la colaboración entre la sociedad civil y el Estado, ¿verdad? El Estado no puede hacer todo, no puede abarcar toda la gestión de sus territorios, por eso es importante que en este caso muchas veces pasa que en O'Higgins ha sido la comunidad y la gente se organiza, por ejemplo, para sacar adelante la declaratoria de una estación de trenes, o la declaratoria de una casa, o de una iglesia, etcétera. En la actualidad, María Alejandra, ¿cómo está trabajando Procultura? Pensando en el ámbito regional, ¿qué proyectos están realizando? ¿Cómo están desarrollando también en cuanto a gestión? ¿Si nos puedes contar un poco de eso? Sí, nosotros tenemos nuestro trabajo básicamente en la provincia de Colchagua. Ya nosotros iniciamos el año 2013 en la comuna de Chépica. Ahí se desarrolló proyectos con tejedoras, proyectos de memoria fotográfica. Eso ahí se ayudó en la puesta en valor post-terremoto creo que no estaba en esa época, entonces no me acuerdo mucho detalle, pero la gente, por ejemplo, si quiere visitar memoria fotográfica de Chépica, está en línea ese archivo. Después les voy a dejar como todos los tips para que puedan acceder a nuestro trabajo. Y nosotros en este momento tenemos trabajo desde el año 2018 en la comuna de Placilla,
hemos hecho murales con el Mono González, 2 murales, la memoria fotográfica, el levantamiento patrimonial. Nosotros tenemos en las comunas proyectos como detonadores. Y finalmente, que son básicamente los levantamientos y el diagnóstico patrimonial. O sea, obviamente nosotros entendemos que si queremos llevar a cabo el desarrollo de una comunidad en términos patrimoniales, tenemos que empaparnos y entender qué es lo que qué es lo que hay en la comunidad. Porque muchas veces pasa que dicen, no sé, por ejemplo, San Fernando, ya la iglesia, San Francisco, el Museo Urculauta, no sé, ¿quién más? El Liceo Nandro Chili, todos monumentos históricos. Pero ¿qué pasa en la zona rural? ¿Qué pasa en la cordillera? Entonces, tenemos que ir redescubriendo o redescubriendo nuevos patrimonios o nuevas expresiones también, porque lo otro también que tiene el patrimonio es que es dinámico, va cambiando. No olvidemos, por ejemplo, la discusión que hay en torno hace mucho tiempo en torno al rodeo. Entonces el patrimonio y las tradiciones son elementos dinámicos que hay que ir reflexionando. Me fui un poco de la respuesta, pero tenemos trabajo en Placilla. Nosotros empezamos firmando un convenio marco con las municipalidades, que básicamente es un convenio como de colaboración, de manifestación de intenciones. Tenemos trabajo en Placilla, en San Fernando y en Pichilemu. Hace poco, este año, firmamos convenio con Pumanque y con Marchihue, ¿ya? Y básicamente, ¿por qué estamos en estas comunas? Porque a los alcaldes les interesa. Eso también es un tema súper importante. O sea, las municipalidades son agentes muy importantes para el desarrollo de sus comunidades, finalmente son supuestamente quienes más conocen a su comuna. Entonces, obviamente que yo, por ejemplo, vivo en San Fernando desde los 9 años, Tobías vive en Pichilemu, conocemos Colchagua, somos de acá, pero obviamente que son los municipios y sus funcionarios quienes conocen a sus comunidades. Por eso es súper buena, es muy importante esa relación también. Sin lugar a dudas, María Alejandra, ¿cómo podría la comunidad? Tú te referiste mucho al tema de la participación de la comunidad, de los residentes, etcétera, de todas las personas que quieran ser parte de este trabajo. ¿Cómo se pueden acercar a esta fundación? A lo mejor si tienen algún registro fotográfico antiguo, algo interesante que mostrar. ¿Cómo están trabajando de esa forma? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? Sí, mira, nosotros, una de las cosas que les quiero como mencionar es que, por ejemplo, si son de San Fernando, si son de Placilla, de Chépica, por ejemplo, en San Fernando nosotros, bueno, te comentaba que tenemos 2 proyectos que son como de ingreso a una comunidad, que es el diagnóstico patrimonial, un levantamiento, pero completísimo del patrimonio material, inmaterial, etcétera, de una comunidad, y las memorias fotográficas comunales, ¿ya? Donde nosotros armamos el archivo de la comuna a partir de las fotografías familiares. Es un proyecto maravilloso donde las personas, porque muchas veces pasa que a veces la gente se siente solamente como beneficiaria del proyecto, pero de forma pasiva, ¿verdad? Ay, es que yo no sé de patrimonio, es que yo no soy historiador, es que no. El patrimonio finalmente, lo más importante son las personas. Y acá, ojo que es súper importante, por ejemplo, cómo podemos integrar las personas mayores a los proyectos de cultura, y en este caso de patrimonio. Las memorias fotográficas comunales son pero un ejemplo pero maravilloso de cómo podemos colaborarnos, de cómo les podemos seguir aprendiendo siempre de las personas mayores, y por ejemplo en San Fernando, la UCAM, aprovecho de mandarle saludo a la señora de Matoro, que es presidenta de los niños cunas de adulto mayor, una gran persona. Ellos participaron en el año 2018 de manera muy activa de la conformación de este archivo. ¿Y cómo lo pueden buscar? Hay memoria fotográfica de sanfernando.cl, ¿ya? Y en ahí está alojado el archivo de San Fernando, que hay fotos desde fin del siglo XIX hasta el año 1985, pero también nosotros hicimos el rescate del archivo del Liceo Nandro Chili. Ahí solamente fue como el rescate del archivo del liceo, que ahí hay fotos de aproximadamente el año 1906, hasta el 85-86, son 850 imágenes de un alto valor patrimonial. Pensemos que no solamente material, sino que también emotivo. O sea, para la comunidad del Liceo Neandro Chile, recordemos que el Liceo Neandro Chile es el 6º liceo más antiguo de Chile, y en su momento fue emblemático. Yo creo que muchas personas mayores de O'Higgins pasaron por ese liceo.
y ahí tenemos también alojada la colección de fotografía del Liceo Leandro Chile. Si ustedes quieren conocer de nuestro trabajo, búsquenos en Instagram como Fundación Procultura, ¿ya? También en nuestra página, www.procultura.cl, ahí es la manera, y también en la página se van a encontrar con un plano desplegado con todos los proyectos que hemos hecho en O'Higgins. O sea, la página es súper didáctica y con acceso universal, ¿ya? Y mi correo es agomez@procultura.cl y el correo de Tobías es tacuna@procultura.cl. Perfecto, sin lugar a duda un tema súper interesante, un tema que revive la historia de cada habitante, de cada pueblo, de cada campo, etcétera. Queremos agradecer a María Alejandra Gómez Toledo, licenciada en Historia de Arte de la Universidad de Chile y máster en Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes y también parte de la Fundación Procultura, que sin lugar a dudas hace un tremendo trabajo para poder entregar toda la información y todo lo que se está desarrollando en cuanto al patrimonio cultural de nuestra querida y amada región de O'Higgins. Oye, un gusto conocerte, María Alejandra, y te vamos a seguir molestando en futuro también porque hay muchos temas súper interesantes que hablar y esperemos estar en contacto también. Hay mucho que hablar y es súper importante esta instancia porque acá en O'Higgins también yo valoro mucho y siempre intento estar atenta al trabajo de mis colegas, de mis pares. Y acá en la región de O'Higgins hay muchos equipos de trabajo y profesionales muy buenos haciendo trabajo de rescate patrimonial, desde todo punto de vista, desde la investigación, desde la difusión, desde el registro, etcétera. Entonces es súper bueno como que también agradecer el espacio, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces uno puede ir armando redes de colaboración. Finalmente, yo creo que es súper importante también propiciar la colaboración. El patrimonio cultural, una de las maneras de sacarlo adelante, más allá de los recursos económicos, es a través de la colaboración. Es súper importante esto en gestión. Así es que muchas gracias a ustedes por el espacio y por difundir nuestro trabajo. Sin lugar a dudas, estaremos en contacto también en caso de otra entrevista y en caso de otro tema. Estuvimos en una nueva entrevista de Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, que estén muy bien. Será hasta la próxima entrevista. Chao, que estén bien. Gracias. Estás viendo las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Visítanos en www.estudiociudadano.cl, contesta nuestra encuesta sobre las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano y ayúdanos a mejorar nuestro trabajo, destinado a informar y difundir las actividades de las personas y organizaciones sociales de la región de O'Higgins. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Sí, ya estamos en otra nota más de Crónicas Regionales. Gracias por estar con nosotros y seguir nuestro espacio. La verdad que ya estamos en línea, ¿cierto?, con el invitado de hoy día, que es el señor Marcelo Medina Arce, el cual ya lo tuvimos en una oportunidad anterior en algunos espacios de La Ventana, y él es operador turístico, guía profesional, y queremos conversar con él un punto muy, muy interesante que sé que a usted le va a hacer sentido cuando comencemos en él. Bienvenido, Marcelo. Un abrazo tremendo a Crónicas Regionales. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Gracias por estar acá, en la invitación, ¿verdad? Como siempre, tratando de aportar en tus programas. La verdad que es un valioso aporte y el tema que vamos a tocar hoy día es el turismo. Pero el turismo desde una visión que en varios espacios, ¿cierto? Lo hemos conversado y hemos estado en seminarios, en conversatorios, y hemos visto que el turismo en sí no se le ha dado luego de la pandemia y tal vez antes de ella. Ya venía con una instancia media complicada, ¿cierto? Donde más se preocupa el que necesita, ¿cierto?, al turista atraerlo, pero lo atrae en un afán quizás económico, que es la realidad,
pero no se crean alternativas llamativas para poder que éste visite ciertos territorios. Y es así como también algunas comunas tampoco tienen dentro de su situación algo creado para hacer llamativo la visita a este. Y así lo hemos hablado en algunos espacios también. Marcelo, ¿cuál es el problema? Porque tú y una teoría por ahí también manejaste en el momento de que se hablaba de la nueva constitución. Así que me gustaría que te explayara al respecto. Sí, bueno, hay muchos puntos que tocar ahí, perdón, porque si bien es cierto, todos los chilenos teníamos la esperanza que en algún momento, post pandemia, se hiciera esta nueva constitución y quedara, por decir algo, lo más bien hecha posible. Y finalmente, bueno, fue rechazada por lo mismo, porque la gente decidió que no era lo que ellos pensaban, no era lo que ellos querían, no era lo que a lo que ellos se les había prometido. Y fíjate tú que uno de los puntos muy importantes, como bien dices, es que en el proyecto de nueva constitución no se hablaba en ninguna parte del turismo, no se tocaba lo que era todo lo que se tiene que hacer, proteger, vincular y, por supuesto, mantener y crear en cuanto al turismo. No se habló absolutamente ninguna palabra en la que estuviera ni siquiera incluida la palabra turismo. Entonces, llama la atención porque hoy día Chile se está convirtiendo y sin duda alguna se va a convertir en un país prestador de servicios. Luego de un par de años vamos a ver que Chile se va a convertir en un país netamente prestador de servicios, que la vida agrícola cada vez está muriendo, no porque los agricultores quieran que mueran, ni porque nadie quiera que muera, sino que cada vez estamos teniendo menos garantías de que el agua sea lo suficiente como para tener cultivos propios, y de eso saben mucho los agricultores y los bancos sobre todo, y por lo tanto va a ser predominante que vivamos netamente del turismo, sabiendo que tenemos tanto turismo que ofrecer, sabiendo que hemos sido elegidos nuevamente como el mejor destino turístico, como país, mejor destino en turismo aventura. Por lo tanto, hoy lo que nos queda es pensar que solamente en un futuro muy cercano vamos a tener a muchos turistas visitando nuestro país y que nosotros vamos a tener que tener la suficiente capacidad de atenderlos a todos y prestarles los servicios que ellos andan buscando. Ahora, si consideramos lo que tú señalas, van a venir a buscar servicios, ¿cierto? Y poder dar respuesta a sus requerimientos. Pero como tú dices, o sea, el turismo no se pone en la palestra y se pone en la mesa como se debiese, porque más tengo entendido de que se busca la manera de que ojalá llegue luego y entre lucas, más de dar una propuesta específica para que esas lucas sean bien gastadas por el turismo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Conocemos comunas, ¿cierto?, que tienen bastante abandonadas los sectores que son propiamente tal de atracción. También está comunas que no levantan ni realzan este tipo de instancias. Y también hay otras, que puedo mencionar algunas como Litueche, por ejemplo, La Estrella, que ellos adolecen incluso de camas disponibles para poder dar respuesta a un requerimiento de intención turística. ¿Cómo ves esto, considerando que al parecer el trabajo que se debiese hacer no se hace correctamente y en la dirección que se debiese? Bueno, incluso mucho más, un poco vamos más allá de eso, o sea, más allá de no se hace como debiese hacerse, sinceramente no se ha hecho. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque si bien es cierto, tú visitas las municipalidades que tenemos en la región de O'Higgins y sobre todo en las provincias de Colchagua y Cachapoal, que es donde está más concentrado el turismo, sin olvidar que Cachapoal también tiene un alto porcentaje de turismo, tomando en consideración lo que es Subel, ¿verdad? Y algunas termas por ahí. Resulta que tú vas y te encuentras con que hay municipalidades que ni siquiera tienen encargados de turismo, que tampoco está dentro de sus intereses
tener un presupuesto anual de cada año, ponerlo y que tenga un ítem para turismo. Por lo tanto, nos encontramos que muchas veces, no sé si es porque no les interesa, no sé si es porque no saben, no sé si es porque no encuentran las personas idóneas, y en realidad no me lo explico por qué en muchas comunas no se cuenta con un departamento, con una oficina de turismo apoyado por el Departamento de Fomento Productivo, que lleve a tener un ordenamiento en cuanto a la estructura turística de cada comuna y que las defina en un plan de tour, las defina en conceptos básicos de saber qué es lo que quieren ellos para la región, para la comuna y para los vecinos, porque obviamente hoy día quizás Fernando no se ve, pero en un par de años más te aseguro que las elecciones o los elegidos como candidatos para algunos cargos van a ser elegidos en base a su propuesta turística. Hoy día eso no lo vemos, hoy día vemos que prácticamente, bueno, el alcalde que sale porque el otro lo hizo muy mal nada más. Entonces hay que ver la manera de poder sacar al que estaba, pero no nos lleva un proyecto real y fundamentado con tecnicismo bajo el punto de vista de algunos temas, en este caso como el turismo. Hoy día vemos que siguen estando a cargo mucha gente en las oficinas de turismo porque no había nadie a quien poner y la oficina no podía quedar botada, porque se hizo un favor político con la persona que está ahí, se hizo un favor de amiguismo o familiar para que la persona estuviera ahí, entonces finalmente no son las personas idóneas y eso lleva a que tengamos siempre, ni siquiera estemos estancados, sino que más bien vamos en un retroceso. El turismo es como la medicina, va cambiando cada cierta cantidad de tiempo, por eso es que los médicos viven en constantes seminarios, capacitaciones, y en el caso del mundo de la gente que trabaja con el turismo pasa lo mismo, tienen que estar actualizándose constantemente porque esto va avanzando, los turistas cada temporada tienen un nivel distinto y así se va haciendo una lista de exigencias y uno va rotando algunas cosas, por lo tanto uno tiene que estar acorde, van avanzando los tiempos. Es bastante interesante el tema que estamos tocando hoy día, puesto que nadie lo dice, nadie lo comenta, nadie pone en la mesa, puesto que se cree que las viceactrices que te entrega Cernatur, por ejemplo, son las mejores. Se cree que porque Codelco o alguna institución grande pone en la mesa recursos para difundir ciertos aspectos puntuales en ciertas comunas. Alguien dice que a través de créditos Corfo y otro tipo de pueden sustentar a aquellas personas que se manejan o que viven del turismo, ya sea a través de hotelería, de restaurantes, de lugares de visita, ¿cierto? O de centros turísticos en puntos determinados, cree que con eso es suficiente, pero la verdad es que no es así, puesto que se ve como el turismo como el hermano chico o el que nadie quiere y que ojalá llegue, pero no obstante, las comunas hoy día, su gran dentro que pudiesen tener económico, puede ser específicamente por el turismo y un buen manejo de este. Vamos a continuar. Alejandro, tú siempre agradecido de la oportunidad y seguimos conversando con Marcelo Medina en segundos. Estás viendo las crónicas regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Si necesitas cobertura para lo que haces personalmente o con tu grupo social, comunícate con Estudio Ciudadano al mail contacto@estudiociudadano.cl o al WhatsApp +569 8700 4444. Volvemos, gracias Alejandro. Volvemos
otra vez en esta conversación con Marcelo Medina. Él es operador turístico y guía profesional, certificado en muchos otros estamentos, ¿cierto? Que no le hemos preguntado, pero ya lo vamos a hacer por ahí. También es asesor, ojo, de... ¿cómo es la palabra? Marketing y publicidad en turismo, emprendimiento, algo por ahí es también que Sí, Marcelo... marketing y gestión turística, Fernando. Eso es, marketing y gestión turística. Bueno, es importante lo que estábamos conversando y es lo que te decía antes de tener esta mini pausa. Es así, ¿por qué siempre se va a aquello y quien tiene la responsabilidad, que en este caso es Senatur, como que no funciona al respecto? De hecho, hay campañas que se hacen para lugares de O'Higgins, por ejemplo, pero que hay que prácticamente mandar o hacer una manda para que lleguen esos recursos una vez al año y estos los pongan a disposición de una difusión. Sí, por supuesto que sí. Hoy día lo que hay que hacer es vender Chile, vender en el buen sentido de la palabra, vender turísticamente Chile. Ya nos hemos hecho un pequeño letrero ya al momento de ganar por 6 años consecutivos como dice la gente, los Óscares de las películas. En el turismo las ha ganado Chile, ¿verdad? Como mejor destino turístico y mejor destino en turismo aventura. Entonces, producto de lo mismo, es que ya tenemos un camino avanzado, un espacio ganado dentro de las alternativas mundiales para venir. De hecho, hoy día Chile a nivel sudamericano es el país más visitado por todos los atractivos que tiene. Vale decir, el norte, el centro, el sur, pero falta todavía. O sea, hay mucho más que entregar, hay mucho más turismo que ofrecer. La gente, entre comillas, quiere buscar cosas nuevas, ya ha visitado en reiteradas oportunidades lo que es el norte o el sur del país, está buscando otras alternativas y nosotros tenemos para ofrecerlas de una manera gigante. Lo que pasa es que no se ha hecho el trabajo de difusión y de ordenamiento. Estamos en un turismo desordenado, estamos en un turismo que a la antigua, que está funcionando a la antigua, todavía estamos pegados como en los años 90, donde se vendía de otra manera las comunas o las imágenes de las comunas para que sean visitadas. Entonces, hoy tenemos que avanzar a pasos agigantados y por sobre todo con la mejor objetividad que se tenga para llegar a buen puerto, no simplemente pensar de que porque Chile es bonito van a venir 30.000, 50.000, 80.000 turistas a conocerlo. No, aquí hay todo un tema que tiene que ver con la estructura, tiene que ver con los hospedaje, como bien decías tú. Hoy día, por ejemplo, no sacaríamos nada con tener una tremenda figura de destino turístico o atractivo turístico en San Fernando, por ejemplo, si van a venir, por decir algo, 4.000 personas. ¿Y dónde metemos esos 4.000 personas si no tenemos la capacidad de cama? La verdad que es bien complejo. Además que, de hecho, en cierta medida, Marcelo, si hacemos una comparación cuantitativa, y me refiero en términos económicos, donde hoy día Pichilemu, por ejemplo, la hora de una persona o el valor de una persona que vaya a pernoctar allá prácticamente es el doble de lo que en los balnearios antes de Viña del Mar. No hay una escalada ni una sintonía de valores. De hecho, muchos dicen que Pichilemu está muy sobrevalorado en cuanto a sus pares o cercanos, como es Bucalemu y como es Navidad, por ejemplo. De hecho, se habla de que es más barato en algunos aspectos salir de Chile que visitar Chile. ¿Eso también puede ser alguna instauración de una política específica para poder atraer turistas o es una lógica solamente pensando en el turista extranjero? No, lo que pasa es que ahí también se produce nuestro agente externo, Fernando, porque resulta ser de que Chile, ¿por qué es tan caro? Chile es caro simplemente porque tiene un turismo estacionario. Y los dueños del turismo, vale decir, la gente que da hospedaje,
qué sé yo, o que vive netamente del turismo en las costas de Chile o en la cordillera, resulta que saben que viven del turismo 6 meses al año. Por lo tanto, por ejemplo, la gente de la costa, que es lo que más tenemos, pretende vivir 6 meses con lo que gana en los otros 6 meses. Vale decir, ellos con lo que cobran en 6 meses viven todo el año, y eso no puede ser porque finalmente los precios que ellos tienen están por muy sobre la media del gasto per cápita diario de cada turista. Por lo tanto, si queremos pretender de que el turista gaste $200 diarios por una pasada en Chile, o sea, estamos apuntando mal. Aquí lo que hay que hacer es que tener un turismo constante que dé vuelta el año y que en el verano se transforme en un turismo de playa, que en primavera se transforme en un turismo rural y que en invierno sea un turismo netamente de cordillera a través del deporte blanco o sus aderezos como el trekking, la escalada, el montañismo, qué sé yo, y que la gente quiera venir también bajo el punto de vista de aprovechar de ir a visitar cabañas en ciertos lugares precordilleranos, en fin, hay muchas alternativas y ese trabajo yo creo que es el que no se ha hecho para tener bien definido en qué tiempo va a venir nuestro turista y a qué es lo que va a venir. En invierno no podemos llevar a un turista a lugares donde no va a ser un real atractivo. Si bien es cierto, de repente tenemos la suerte de que en nuestras costas se producen microclimas, ¿verdad? Eh, en sus alrededores, pero no podemos pretender hacer un tour en base a playa en pleno junio o julio, donde están cayendo heladas en el Valle Central. Y así lo mismo pasa que en el verano no podemos ofrecer ir a hacer o visitar un lugar que tenga nieve porque sabemos todos que no va a poder ser así. Entonces, hay que hacerle un ordenamiento al tema, hay que hacer políticas de que mantengan esto equilibrado de la mejor forma. Esa sería entonces, a tu juicio, la solución. Debe haber un estamento que ordene todo esto y se venda a Chile de una forma uniforme. Eso es lo que tú me... Sí, por supuesto que sí. Recuerda que hoy día ni siquiera el turismo tiene una cartera independiente. Hoy día dependemos netamente y estamos acoplados con el Ministerio de Economía y Turismo. Por lo tanto, ni siquiera somos independientes y eso hace de que las cosas tampoco lleguen a buen puerto en las regiones porque finalmente llega atrasado, llega de una manera ya un poco más abusada, por llamarlo de una manera. ¿Por qué? Porque si habían un proyecto de 1.000 millones de pesos, pero tuvo que pasar primero por la región metropolitana y qué sé yo, y se demoró más tiempo, al final a la región no le vienen los 1.000, sino que le vienen 200 millones menos, hay que reducir los costos, hay que cambiar el presupuesto, en fin, hay una cierta cantidad de cosas que hay que cambiar en base a un número que si estando para la derecha no hay problema, pero si está para la izquierda cambia ostensiblemente las cosas. La verdad que es bastante complejo el tema, es como para varios programas, porque hay que analizar cosas, aspectos técnicos también, e ir a políticas públicas que signifiquen el hecho de separar un ministerio, ¿cierto? Y que se cree tal vez un ministerio del turismo, si queremos ser un país turístico. O sea, hoy día, en síntesis, Chile se sustenta turísticamente solo en base a los emprendedores y la gente que es empresario del rubro, porque ellos son los que se venden hacia afuera en relación a su territorio, y no una uniformidad que debería ser Chile en sí solo como una política para apoyar a los emprendedores, para apoyar a los empresarios, para apoyar el comercio turístico, que es y va a ser, creo yo, una base importante de economía para los territorios, sobre todo si se abren los pasos que se están trabajando, sobre todo en la región de O'Higgins, como es el Paso a las Damas o Paso a las Leñas, que a decir verdad, y en esto, Marcelo, nos quedan 2 minutos, ¿qué es mejor? ¿Estamos encaminados como para tener abierto el Paso a las Damas por las Termas del Flaco, o no? O sea, la alternativa está. Yo creo que los recursos que habría que ocupar son mínimos comparados con lo que tuviésemos que tener para el Paso a las Leñas, bajo el punto de vista de construcción
y todo lo que significa la adaptabilidad para esto, estamos con mucha ventaja en comparación con los argentinos, donde se puede ocupar de la mejor forma esta propuesta. Pero te puedo recordar, Fernando, que lo que yo tengo entendido, si es que no me falla la memoria, hay en dos oportunidades se ha entregado dinero para que se le haga un estudio sobre la factibilidad del camino, pero todavía no se ven los resultados. Entonces esto está funcionando así como demasiado lento, y cuando las cosas son lentas se van atrasando, y cuando logran salir ya hay cambio de gobierno, hay que empezar casi que todo de nuevo. Entonces es un tema digno de análisis, ¿verdad?, que hoy por hoy no tiene una solución tan fácil. Bueno, esperemos a la divina providencia de que esto se dé. Agradecerte que estés con nosotros, que hayas estado con nosotros regionales, darte el apoyo, ¿cierto? Y que sigas trabajando por el turismo, que sigas trabajando por engalanar, ¿cierto?, los territorios y apoyar a los emprendedores que tanto lo necesitan en este rubro tan complicado como es el turismo, y que ojalá se abra la puerta para lo que tú dices, ser un ordenamiento y lo que realmente se necesita para que Chile se venda bien turísticamente hablando, y así sea un importante ingreso de recursos para cada uno de los territorios. Ese es Marcelo. Así es. Bueno, Fernando, agradecerte la invitación. Se nos hace como siempre muy cortito, pero bueno, siempre estamos dispuestos para conversar de esto y muchos temas más. Así es. Alejandro, Marcelo Medina nos daba su punto de vista, ¿cierto?, en este tema tan importante como es el turismo, y sobre todo en nuestra región de O'Higgins, que hoy día es, yo creo, que uno de los factores más importantes de ingreso de recursos a los territorios. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Estás viendo las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano, producción que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022. Visítanos en www.estudiociudadano.cl, contesta nuestra encuesta sobre las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano y ayúdanos a mejorar nuestro trabajo, destinado a informar y difundir las actividades de las personas y organizaciones sociales de la región de O'Higgins. Continuamos con las entrevistas de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. Hemos estado conversando con distintas personas, seguiremos conversando con muchas personas. Uno de los objetivos del programa es relevar los liderazgos, es relevar también a las mujeres, a los jóvenes. También hemos hablado con personas que tienen algún tipo de discapacidad, y de relevar también y destacar a personas de alguna de las 33 comunas de la sexta región, y que están haciendo cosas interesantes hoy día y que pueden tener mucha proyección en el futuro. Y es por eso que en esta ocasión me acompaña en esta conversación que voy a tener hoy día la alumna de la Escuela de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fernanda Gabriela Palma Baeza. Bienvenida, Fernanda, a esta conversación de las Crónicas Regionales de Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de esta oportunidad, muchísimas gracias y emocionada de poder compartir, de poder estar acá. Bueno, yo estoy tan contento como tú porque en general, Estudio Ciudadano lleva 3 años aproximadamente funcionando, y si uno hiciera una estadística, no la he hecho, pero la tengo un poco en la cabeza, respecto de los perfiles de las personas que uno entrevista, uno lamentablemente entrevista muy pocos jóvenes, por distintas razones. También me pasa que uno tal vez quiere entrevistar a más mujeres y no están todas las mujeres. Y créeme, Fernanda, que hacemos el esfuerzo de buscar mujeres en distintos ámbitos porque queremos relevarlas, y hay distintas situaciones que van más allá de nuestras capacidades, que impiden que a veces estén las mujeres disponibles para conversar de las cosas que hacen. Y por eso que me parece tan relevante esta breve conversación que voy a tener contigo, para que nos cuentes un poco lo que ha sido tu experiencia. Uno, estudiando sociología, que es una cuestión bien especial, sería bueno que nos contara un poquito qué es la sociología, y luego algo que te llevó incluso a un viaje internacional
del cual se ha obtenido una experiencia que me imagino que debe ser muy relevante para ti y que seguramente te va a proyectar el día de mañana como una profesional que pueda hacer aportes importantes al país. Partamos un poquito con lo que estás estudiando, Fernanda. ¿Qué es la sociología? Esa es una muy buena pregunta. En la carrera, con nuestros compañeros, tenemos la talla interna de que estamos en cuarto año y todavía no podemos responder eso. Y como que ni siquiera los profesores lo pueden responder bien, porque, bueno, a mí, por lo que me llamó la atención la carrera en primer lugar para estudiarla, es porque es muy amplia. Uno dice sociología y lo primero que uno le dicen es como, estudian a las personas y los comportamientos, y lo tiran más como para el área de psicología. Y uno les tiene que explicar, no es tan así, porque a mí me gusta explicarlo como, la sociología se dedica a los niveles macros, así como, me gusta decirlo así como, de 100 personas para arriba, porque, nuevamente, ejemplos de lo que hace un sociólogo, últimamente también está la broma interna de que en mi familia, de que bueno, si todo sale mal podemos ser alcaldesa, porque se dio ahora una ola de que muchos alcaldes en Santiago son sociólogos más encima de la católica. Entonces, ahora eso también es parte Hay una invasión ahí. Sí, se pusieron de acuerdo, no sé, pero algo hubo ahí que nunca había pasado antes. Pero bueno, para hacerla más fácil, así como para que poder explicarlo más fácil, es el estudio de la sociedad y los fenómenos que hay en esta, buscarle explicaciones, si es que hay, soluciones, ojalá, y ir analizando las cosas que pasan. También decían mucho así como, sí, vamos a tener mucha pega con la pandemia. Sí, analizar toda la pandemia. Así que también por ahí podemos ir. Y hacer mucha encuesta. Los sociólogos como que es la talla de así vamos a terminar encuestando. Y es verdad, hacemos muchas encuestas. Yo he visto muchos sociólogos en política. No sé si será algo bueno o algo malo, es como de pronto muchos profesores también que, o sea, hay ciertos gremios que se identifican más con la política. El colegio de profesores, ¿para qué decir? Los profesores parece en general, es gente, por ejemplo, pareciera, por lo menos por el gremio que fuera gente de izquierda. Yo no creo que todos los profesores sean gente de izquierda, pero pareciera que lo fue. ¿Qué pasa con el perfil sociólogo hoy día en Chile? ¿Qué tipo de persona es? Yo creo que sucede algo bastante parecido al gremio de profesores. ¿Ya? Nuevamente, no todos son de izquierda y no todos están afiliados al Partido Comunista. Yo no estoy afiliada a ningún partido. Así Que Dios lo permita. Sí, estamos tratando de mantenernos alejadas de ese ámbito. Pero sí, algo que sucede es que en la formación de pregrado, sobre todo, más que por una arista política que, no sé, que te inculquen todo eso, es que te enseñan como problemáticas sociales que uno igual antes de meterse a la carrera o en los primeros años uno igual ya está como le están haciendo ruido. Por ejemplo, en este semestre a mí me está tocando un ramo que se llama Sociología de la Estratificación, que es como cómo se estratifica o se divide la sociedad y cómo pasa, las implicancias que eso tiene. Entonces ahí uno aprende un montón de datos que no tienen ninguna connotación política de por sí, pero igual ahí uno va en lo personal cómo decide enfrentarse y tratar de resolverlos. Por ejemplo, me acuerdo que un dato de un ramo que se llama Sociología de la Salud es de un paper que hizo Florencia Torche, que también es socióloga acá, pero que ahora está como en Stanford, siendo así como doctora suprema. El dato era este, que sacó de su investigación, que en Estados Unidos, de los 2000 a los mediados del 2010, en los gobiernos que eran como de administraciones democráticas, porque ahí está el Partido Democrático y el Partido Republicano, las administraciones democráticas nacían más niños vivos. Entonces, ahí uno puede irse por dos lados. O todos los gobiernos son democráticos, que no sé si esa sea la respuesta a veces. Si hay variedades políticas es para aprovecharlas y sacar lo mejor de eso. O lo otro es que los partidos republicanos pueden fortalecer algunas políticas públicas para que nazcan más niños vivos. Entonces ahí depende mucho de
las soluciones que uno le quiera dar a las problemáticas que se enfrenten. Esa es la verdad. Es súper interesante realmente. De hecho, hay muchos estudios de distinta naturaleza que hablan de cómo las políticas de los países, de determinados gobiernos o de los estados, porque hay diferencias. A veces hay políticas de estado que funcionan durante décadas y a veces políticas de gobierno influyen en la calidad de vida, en la perspectiva. Por ejemplo, yo hace unos pocos años tuve la ocasión de estar en La Paz, Bolivia, y ahí me comentaban que en Bolivia hacía muy poco tiempo que se había iniciado esta política de entregar alimento como leche a las madres con sus bebés recién nacidos. Y cuestión que a mí me sorprendió mucho porque en Chile tenemos una política de ese tipo de alimentación de bebé y de todo este apoyo del Estado a la madre embarazada y todo eso. ¿Por cuánto? 6 décadas serán a lo menos. Entonces, uno da por hecho ciertas cosas en su país, o, por ejemplo, las políticas de vacunación, que hoy día también están un poco puesta en tela de juicio, en fin, pero uno no se imagina un país donde no se vacune a los niños recién nacidos por un montón de cosas. Y cómo eso impacta, por ejemplo, la salud de las personas. Entonces, es súper interesante lo que estás comentando, porque también permite leer mejor los datos y poder proyectarlos. Fernanda, pero dentro de todo esto, que yo creo que vamos a tener que conversar otros días más sobre sociología, porque Sí. me estás dando unos tips de un montón de materias que se pueden analizar y abordar. Pero yo te quería preguntar, porque, bueno, todo el mundo sabe que la Pontificia Universidad Católica de Chile es una gran universidad que tiene muchos convenios internacionales y, y obviamente eso es parte también de lo que las buenas universidades hacen para ir generando experiencias en sus alumnos, no solamente lo que está en la malla, eso que es un poco cuadrado, ir a la clase, escuchar al profesor, sino que también experiencias de contacto, de relacionamiento con realidades. Y tú tuviste la ocasión de hacer un viaje al extranjero, que me imagino que generó una experiencia, un aprendizaje importante en ti. Cuéntanos, ¿de qué se trató ese viaje? ¿A dónde fuiste? Bueno, conciso para no perderme en el tema. Yo, a finales de marzo de este año 2022, fui a Nueva York. Mi papá le hizo pasantía, yo le digo como summit, que esa es la palabra que ellos ocupan, que es como una convocatoria de estudiantes para hacer como una especie de práctica o pasantía de un rol de persona de las Naciones Unidas, de poder ser representante de. Entonces, como yo llegué a esta oportunidad, a mí me da mucha risa contarlo porque yo estaba viendo Instagram y me apareció la notificación así como de, podrías postular y puedes ganarte una beca, así como para ir. Y dije, interesante. Así como, y dije, ya voy a postular, total, en el peor de los casos, como que no me resulta y mi día sigue, o mi semana, mi mes sigue igual como tenía que seguir. Y resulta que pasaron como 2 días y me dijeron, ¿sabes qué? Sí, estás como para entrevista para ganarte la beca. Y fue como, bien. Le conté a mis papás, porque ya tenía que contarle en ese momento. Y después tuve la entrevista con una de las personas de la asociación, porque la ONU para este programa, que se llama Change the World, así como cambiar el mundo, de las Naciones Unidas, trabaja con una ONG italiana que se llama, lo voy a decir pésimo porque nunca lo he podido decir bien, se llama como Asociazione Diplomatici, algo así. Ya. Entonces, ojalá que no haya gente italiana que se ofenda con esa pronunciación. Lo intenté. Entonces, ellos son los encargados de dar las becas y todo eso. Tuve la entrevista con una de las personas que al final terminó siendo como moderadora de las sesiones en las que estuve. Y era una entrevista muy corta, en verdad muy concisa, que era así como la experiencia que tenías, como la relación que uno tenía con la ONU, cómo sabía, si es que ya había participado anteriormente de estos programas. Yo le dije que no había participado, y que mi relación con la ONU es que una expresidenta de Chile
es alta comisionada de la ONU. Así que ese fue el dato durante todo ese viaje. En Ya. Chile hubo gente de la ONU, así como que llegó a la presidencia. Entonces ahí como que la gente conocía un poquito más, porque de repente en contextos muy internacionales, de repente uno dice Chile y la gente es como en el mar que es Latinoamérica, no sabe dónde identificarlo. Entonces, Algunos piensan que es solamente un ají. sí, pero no, también somos un país. Y bueno, entonces ya ganada la beca teníamos que empezar a organizar el viaje y ahí comprar los pasajes, ver. Ellos te mandan mucha información, te van manteniendo muy actualizado, porque antes del viaje y la conferencia en sí, hay unas clases a las que tú tienes que ir que son preparatorias, como un entrenamiento del entrenamiento, para no andar perdido. Entonces ahí te enseñan desde cosas como los modales diplomáticos que uno tiene que tener. Por ejemplo, uno se tiene que referir a la mesa de moderadores como honorable chair, así como honorable mesa de comisionados, y tiene que decir presente, que está ligado a un país. Entonces, por ese lado requería, uno puede ver el nivel de preparación que requiere, porque dan un tema para el debate y esas cosas, que en el caso de mi mesa era la educación y la inclusión de género. También te dan como un área de la ONU. Hay gente que tiene que trabajar en el programa de alimentación, gente que tiene que trabajar en UNICEF, gente que tiene que trabajar en las distintas cosas. A mí me tocó en la UNESCO, que es la comisión encargada de lo que es educación, cultura, desarrollo. Entonces, bien apropiado el tema de inclusión de género y superación de brechas en la educación. Y bueno, ahí le asignan un país, a mí me tocó Italia, y te asignan un compañero. A mí me tocó la suerte de que me tocó con otra niña chilena, y que además quedamos en el mismo hotel, así que pudimos como organizarnos bien, hacernos bien amiga y todo eso. Y básicamente la investigación que se tiene que hacer de políticas que ya tiene el país, lo que ya ha hecho la ONU y la UNESCO en conjunto con ese país, con el continente, con otras personas. Entonces, ir bien preparado para los debates que se generan, porque no, lo único que uno tiene predefinido en ese momento es como su compañero delegado de país. Fuera de eso, es en el momento se tienen que armar los grupos, y ahí hay que empezar las conversaciones, empezar los debates. Pasaba mucho que uno tenía que hacer una propuesta con alianzas políticas entre los diferentes representantes de los países. Entonces, uno tenía que ir, no sé, yo me acuerdo que ya, vamos a hablar con el representante de México, vamos a hablar con el representante de México, y uno le dice así como una especie de elevator pitch de la idea, así como 30 segundos, lo que uno quiere hacer, y ahí le dice, ya, sí, si quieres te firmo, si quieres soy parte como contribuyente, si quieres te ayudo a hacer el documento, porque se tienen que redactar documentos, que son como básicamente registros o informes de las ideas o las especies de políticas públicas que uno está ahí proponiendo. Y después, ya, y ahora hay que ir con Inglaterra, ya, vamos con Inglaterra. No, a Inglaterra se lo están llevando para otras personas. Ya, pero igual que firme nomás, y no le pedimos que sea colaborador, pero que nos firme igual. Entonces, y después ahí viene la negociación de las firmas, así como, ya, yo te firmo tu causa y tú me firmas la mía. Ya, yo firmo y tú firmas. Entonces, Es como el trabajo prelegislativo que se le exige, por ejemplo, al gobierno actual, de que si sí, quiere impulsar un proyecto de ley, tiene primero que conversar con los sí, distintos parlamentarios, con las distintas bancadas, buscar los apoyos y de esa manera llegar con el proyecto más o menos cocinado, voy a sí. usar la palabra en buenos términos, para que pueda avanzar y por lo tanto ese trabajo legislativo sirva de algo, si no, no consigue los apoyos Sí. y hasta ahí llega la iniciativa. Sí, eso es una de las cosas que yo más aprecié de esta experiencia,
es un poco enseñar la diplomacia y la capacidad de ceder un poco por ambas partes para poder al final lograr algo que sirva igual. Algo que uno aprende. ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva York? 5 días. La conferencia duraba 3. Entonces uno tenía como un día para llegar, instalarse, claro, porque desde Santiago son como 10 horas de vuelo. Correcto. Entonces es un poco desgastante. Y eso te iba a decir, yo creo que esos 3 días fueron, o sea, los del pleno o los del trabajo en comisiones, deben haber sido muy intensos. Por lo tanto, ya lo dijiste, lo acabas de decir, de que hay un aprendizaje respecto de cómo opera la diplomacia, cómo opera los acuerdos, cómo hay que tratar de trabajar para conseguir entonces sacar adelante alguna iniciativa. Antes de continuar, ¿llegaron a alguna conclusión de todo este trabajo? ¿Se sacó algún documento que vaya a ser utilizado en alguna otra instancia de Naciones Unidas? La verdad es que no lo sabemos. Quizás por ahí de forma extraoficial sacan ahí una idea de todos los documentos que les mandamos y dicen, ¡ay, se nos ocurrió! O quizás dicen, no, esto salió de unos chiquillos que vinieron a esta conferencia el 2022. Pero esto es financiado por Naciones Unidas, ¿no? Sí. O sea, hay un interés de parte de Naciones Unidas en tener a estos jóvenes, porque ibas tú de Chile, pero me imagino que iban de otros países también. Sí, del círculo de amigos que nos creemos, porque también hay de las partes como divertidas de todo esto. Hay un grupo de WhatsApp, entonces. Hay un grupo de WhatsApp, me imagino. Por supuesto. Ya. Entonces, ahí por lo menos yo conocí, y ahí uno se da cuenta que conoce como a nombres importantes. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a un diputado joven de Perú, que tienen como la categoría de diputados jóvenes que son electos por los jóvenes, entonces entran a Cámara. Entonces fue como, mira tú, de ninguna otra forma yo podría haber conocido a este sujeto, pero gracias a esto lo conocí. Y también conoce una experiencia como esta especie de congreso juvenil que tienen en Perú, que acá que parece que no hubiera. Sí, sí. Que ahí, la gracia es que es como, o sea, es un padrón electoral como especial que es solo de los jóvenes. Y ahí entre jóvenes se escogen para representación. 2 preguntas, Fernanda, ya en la parte final de esta interesante entrevista, pero que es corta, así que vamos a tener que juntarnos en otra ocasión para conversar más temas todavía. Por supuesto. Una es la experiencia. ¿Sirvió para ti? ¿Sientes que volviste con herramientas, con aprendizaje, con habilidades para tu trabajo actual y futuro? Porque tú estás ya, tengo entendido, en quinto, ¿no? Cuarto. En cuarto, o sea, una carrera que dura 5 años, ¿cierto? Sí, sí. En teoría 5 años, siempre hay después los procesos de memorias, tesis. Ahora las universidades están ofreciendo también hacer magíster, en fin, así que... ¿Qué conseguiste? ¿Con qué volviste? ¿Qué crees tú que te va a servir en el corto o mediano plazo para terminar tu estudio y para insertarte en el mundo del trabajo? Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, como ya había mencionado, la capacidad de dialogar con personas que tienen ideas diferentes. Algo que yo valoro mucho es esta conversación y debate como productivo que se puede dar entre personas que quizás no tienen las mismas ideologías políticas o creencias políticas, pero igual están ahí para resolver el mismo problema. Entonces, ahí uno puede ver cómo en verdad sacar lo mejor de cada persona, de cada idea, de cada postura, para poder ahí lograr el bien común. Y para la carrera, me pasó mucho que este año he tenido muchos ramos que son de política pública, de evaluación de proyectos. Entonces, en la universidad no me pasa tanto esto de hacer políticas públicas como tal, sino que te enseñan a evaluar otras. Pero en esa oportunidad yo sí tuve así como un atisbo de lo que es hacer una política pública, la cantidad de cosas que uno tiene que dimensionar para que eso pueda llegar a hacerse realidad. Desde cosas como financiamiento, quiénes son los actores involucrados, cuánto tiempo va a durar, cómo se va a evaluar. Entonces, es algo que yo aprecio mucho. Y también
por lo menos a mí, mi sueño es poder llegar a trabajar eventualmente en Naciones Unidas. Así que ya sin tener la presión de estar haciendo cosas con personas reales, porque al final del día, cuando uno está en ese tipo de trabajo, lo que se juega son vidas de personas reales, poder ver cómo se hace, cómo se trabaja y cómo se puede llegar a hacer un aporte real. Porque yo lo que destaco de sociología es que, si bien no es tan directo como otras carreras, sobre todo el área de la salud o algo así, sí se puede hacer un aporte en la vida de las personas tangible, pero lo bueno es que yo encuentro que es a gran escala. Entonces, puedes llegar a beneficiar a muchas personas como de una. Entonces, en verdad, yo En el agradecí fondo, muchas experiencias. tiene que ver con la planificación, Fernanda, con tomar las decisiones correctas, decisiones que impactan la vida de mucha gente y durante mucho tiempo, y cuyos resultados a veces, no, si son buenos o son malos, no se notan inmediatamente. Sí. Una reflexión final, Fernanda, que me gustaría que, porque yo siempre digo, la gente debe salir del país. No digo que se vayan, quiero decir de que la gente debe viajar. Mientras Ojalá. las personas más viajan, más conocen lo mismo que te acabas de vivir. Otras personalidades, otras culturas, otras ideas, otros hábitos, en fin, otras comidas, en fin, otro aire y otra agua. Hay agua que se puede tomar afuera, otras que no se puede tomar. En fin, ahí tú valoras el agua en Chile, por ejemplo. Ese conocimiento nos permite entonces, cuando volvemos a nuestro país, ver lo que habitualmente veíamos, pero ya lo vemos con un cristal distinto. Con esa experiencia que tuviste, Fernanda, ¿cómo ves tú ahora que se está haciendo la política en Chile? ¿Cómo ves a nuestra clase política? Que sabemos que hemos tenido una renovación, bueno, sí, hemos tenido una renovación los últimos años, han entrado otros actores, tenemos un presidente atípico, que indudablemente que no cumple con los cánones de los líderes que hemos tenido en las últimas décadas. Sin embargo, y ahí doy mi opinión personal, el futuro del corto plazo no se ve muy bien. Hoy día tenemos una reforma previsional que está complicadísima, está enredosa. Hace unos meses el gobierno presentó una reforma tributaria y todos sabemos que este tipo de reformas tributaria, previsional, son grandes decisiones que impactan de muchas maneras a la sociedad y, tal como dije antes, los efectos se ven en el mediano y largo plazo. Más allá de tu opinión que puedas tener sobre la reforma previsional o la reforma tributaria que se puede tener, la pregunta es, los actores políticos y sociales también, los líderes de opinión, las personas que trabajan en instituciones, en fundaciones, en corporaciones, en centros de estudio, ¿cómo ves tú este ecosistema del mundo social chileno en relación a cómo estamos tratando los grandes temas que la ciudadanía demanda resolver? Sí, bueno, yo siento que eventualmente todo el mundo tiene que aprender y hacer propia la frase de hay que elegir bien la colina en que morir. Y es que hay cosas que, como tú bien dijiste, son opiniones personales, que al final del día son eso, son opiniones personales, pero más que defender las ideas de uno, es bueno que la clase política pueda recordar siempre que fueron elegidos democráticamente y popularmente para poder representar los intereses de las personas. Y esos intereses tienen que ser velar por los mejores intereses. Entonces, independiente del sector, recordar eso, que son servidores públicos y que tienen que tener la labor de ser buenos servidores públicos. Y nosotros como ciudadanía, que también somos un actor importante, a veces uno piensa, pero uno como ciudadano no hace nada, pero sí tiene la oportunidad de hacer cosas. No es necesario ser diputado para poder hacer una mejor sociedad. Yo diría que desde cosas pequeñas, nuevamente, escoger la colina en que morir, pero también lo mismo,
escoger bien cuáles son las cosas que uno quiere defender más y aprender que uno no siempre va a ganar, no siempre va a tener la razón, y que al final del día lo que importa es el bien común, que el poder hacer un aporte para que como comunidad estemos bien, y que más que los intereses o ideas personales puedan prevalecer, que puedan prevalecer el bienestar común y que se pueda lograr eso. Yo siento que en estos últimos años, muy a mi pesar, hemos perdido esa capacidad de reconocer que el otro también puede tener la razón, que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, y no todo tiene que ser algo de ganarle al otro, sino que tiene que ser una colaboración continua y constante, porque al final del día es la única forma en la que vamos a poder lograr cosas. Si uno lo piensa bien, las peores reformas que se han hecho han sido una que llega un gobierno y la instala, llega otro gobierno la cambia, llega un gobierno parecido al que estaba antes y la vuelve a instalar, y llega y así, entonces no se avanza, se pierde plata de las arcas públicas que no sobra, así que hay que cuidarla, y eso, en verdad, quedar con esa reflexión de empezar a velar por los intereses comunes y por el consenso, poder tener discusiones sanas. Bueno, tal vez la historia puede ser entonces, la historia de Fernanda Palma Baeza puede ser desde la sexta región a Naciones Unidas, porque ya claramente te quedó gustando la experiencia, estás estudiando en una universidad prestigiosa. Quizás una reflexión final, Fernanda, mensaje tal vez a los jóvenes. Estamos hablando de una región que tiene 33 comunas, la gran mayoría de ellas comunas rurales, donde solamente hace, ¿cuánto? 4 o 5 años tenemos una universidad regional de O'Higgins, que bueno, como buenos centralistas que somos, se instaló en Rancagua, que es la capital regional, no se instaló en Lolón ni en Litueche. ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes de Lolón, a los jóvenes de Litueche, a aquellos jóvenes que quieren proyectarse, que quieren buscar oportunidades, que también quieren volar tal vez incluso a trabajar al extranjero? Porque tú ahora estás, por ejemplo, radicada en Santiago. Tuviste que irte a Santiago por razones familiares, por razones de estudio. No hay una universidad católica en cada región del país. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué le puedes decir desde tu experiencia a los jóvenes de la región que también miran hacia Santiago y también miran seguramente hacia las oportunidades que da el exterior? Sí. Bueno, bien dicen que Santiago no es Chile y hay que hacer eso más patente. Si bien de repente algunas universidades que abren más puertas se encuentran acá en Santiago, uno siempre puede volver, y ojalá volver para poder hacer los cambios que uno quiere ver en su lugar, en su lugar de origen. Al final del día no sirve que todas las personas que quieren hacer un cambio estén en Santiago y el resto del país quede votado. No. O que el resto del mundo quede votado. A mí me pasa que yo pongo muchos ejemplos de mi papá, porque ha sido un gran ejemplo para mí en mi vida, y yo a él lo veo como una persona que sin venirse a Santiago derechamente logró hacer lo más que podía con las oportunidades que tenía a su alcance en la región. Entonces, puedes recordar eso. Quizás no se va a poder ir a Santiago, y está bien, de todas formas Santiago está demasiado sobrevalorado. Así que poder, dentro del lugar, buscar las oportunidades, porque cuando uno quiere hacer estos cambios, uno quiere hacer estos aportes para la comunidad, las oportunidades llegan, y poder aprovecharlas y poder también rodearse de personas que tengan ese mismo deseo de poder generar un bien común y poder ayudar a construir un país mejor. Si al final del día el país lo construimos todos, en todas partes. Muchas gracias, Fernanda. Dijiste algo que es interesante, que es bueno que lo hayas dicho, que Santiago está sobrevalorado. Yo también pienso lo mismo, es verdad, tiene muchas cosas positivas, pero también tiene sus problemas, también tiene sus angustias, sus depresiones, en fin, y por lo tanto, como se ha hecho también un esfuerzo por descentralizar el país, hoy día tenemos, por ejemplo, gobernadores que se eligen
directamente, democráticamente. Se supone que eso debería tender entonces, con el paso del tiempo, a una mayor transferencia de facultades hacia las regiones y por lo tanto que las regiones cada vez tomen por sí mismas sus propias decisiones dentro del contexto nacional. Y de esa manera entonces ir creando los espacios para que los jóvenes de las distintas comunas no tengan que irse de ella, sino que se queden, tal vez se movilicen dentro de una comuna a la otra y hagan crecer el país. Y bueno, y también está la opción de otros que tal vez desde el gobierno central, desde la capital nacional o desde una institución internacional como Naciones Unidas o alguna de sus tantas agencias, como el caso de la UNESCO, donde tú estuviste en esta pasantía, puedan también hacer un trabajo que es mucho más macro, por supuesto, como lo es el estudio de la sociología, y que de esa manera, desde la planificación, desde el análisis, desde la proyección, desde arriba, se pueda también ayudar a una gran cadena de personas, instituciones, pueblos, sociedades desde estos organismos internacionales. Muchas gracias, Fernanda, por esta conversación que has tenido con las crónicas regionales de Estudio Ciudadano. Deseo que te vaya súper bien, que termines el año estupendamente bien y la carrera también. Y, por supuesto, quiero dejarte ya desde ya invitada para que sigamos conversando, porque claramente la sociología es una disciplina, una profesión que permite mirar el mundo desde ópticas muy interesantes y seguramente hay lecturas que tú nos querrás compartir más adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad y sí, ojalá que sí. Perfecto, Fernanda. Estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Nos vemos. Que estés bien. Fueron las crónicas regionales de Estudio Ciudadano. Las Crónicas Regionales es una producción de Estudio Ciudadano que cuenta con aporte financiero del Fondo de Medios 2022.